¿Cómo estáis? Fijaros a quién tengo hoy conmigo, nada más y nada menos que alguien que es un entrevistador profesional, aparte de muchas otras cosas que ahora mencionaremos, que es Robert J. Samaniego. Robert, ¿cómo estás? Guillem, qué gusto, qué honor estar acá. Sí, realmente normalmente estoy del otro lado del micrófono, por decirlo de alguna manera, y ahora me pones tú al rojo vivo, pues bueno, Te pongo vamos a ahí, ver cómo sale esto. Ahora yo soy el nervioso. hacemos un pequeño cambio de roles. Bueno, no te preocupes porque normalmente ya uno se acomoda a estas cosas. Oye, hace una semana aproximadamente tú y yo estábamos juntos en Ecuador eh, porque organizaste tu primer congreso, o sea, felicidades, Robert, y además fue un congreso espectacular sobre reputación y crisis, ¿no? Así es, Este era sí, más o menos mira, el... Sí. ese era el entorno general. Pues bueno, yo no sé, yo llevo haciendo eventos para otras personas desde hace 30 años y hasta un poco más tal vez, desde muy joven, pero nunca había hecho un congreso por mí, para mí y con la gente que yo quería que estés compartiendo tarima. Entonces realmente fue una experiencia maravillosa. No fue trabajo menor y tú lo sabes. Sí, 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 y tú sabes que no es trabajo menor organizar uno de estos eventos. Afortunadamente, pues todo el equipo con el que normalmente he trabajado para otras personas, pues estuve encantada de apoyarme, la empresa o de operación, la empresa de audio y video, pues bueno, realmente logramos que operativamente sea un evento de primer nivel con asistentes de primer nivel y obviamente con speakers internacionales y nacionales gente que yo respeto y admiro mucho. Bueno, Robert nos lo he contado, pero él es de Ecuador, es politólogo, consultor de personal branding para políticos entre muchas otras cosas, autor del podcast 15 minutos a rojo vivo y otro podcast que tiene con Julia, que recuérdame el título, Entre un Robert. ángel y un demonio, Entre un ángel y un demonio, exacto. Donde tú eres el ángel y Julia el demonio. Vale, este obvio. sí que lo... obvio, obvio, Ya solo le faltaría. conociste a Julia, así que sí, ya sabes que ella es el demonio. Bueno, no me pareció muy diabólica, no me pareció muy diabólica. Pero bueno, como título de podcast me gusta, está bien. Oye, ¿por qué reputación? ¿Por qué tu primer congreso se centró en reputación, en crisis? Últimamente sé que estás muy involucrado en gestión de perfiles directivos de la banca eh, y yo entiendo que eso te debía llevar un poco hacia ese lado, ¿no? Quizás. Sí, mira, realmente yo he trabajado en crisis toda mi vida profesional, los últimos 20 años o un poco más, muy enfocado en el campo político, como bien decías, y ahí las crisis es el pan de cada día. Y siempre para mí fue, cuando empezaba a trabajar con un cliente, era decirle, oye, sí, ya vine a la crisis a apagar el incendio, pero la manera de evitarlo es con un trabajo de personal branding. Entonces, por eso te digo, llevo muchos años en esto. Pero sí, en los últimos años, pues me he metido mucho en el nivel corporativo porque ya los grandes C-levels ya toman un poco conciencia de que la marca personal para ellos también es importante. Pero el año pasado, casualmente, hubo varias crisis en el sector privado y conversando con Ah, algunos en Ecuador. colegas en Mm. Ecuador, sí, 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 hubo dos o tres casos, uno más sonado que otro, sobre todo en el sector financiero, al que he estado muy vinculado últimamente. Y eso un poco en las conversaciones con colegas, sobre todo la gente de comunicación, de asuntos públicos de estas instituciones, yo les hablaba de que más importante es preparar la reputación, preparar los colchones para que cuando te caigas, pues caigas sobre algo suave. Y compartíamos eso y Preventiva, la decíamos reputación preventiva. preventiva. Exacto. Entonces hablábamos de eso y decían, oye, pero es que tenemos que poner este tema en el discurso, tenemos que poner este tema en el discurso. Bueno, un Cierto. día dije, bueno, lo voy a poner yo, que al final de cuentas, bueno, tal vez me hace daño al negocio porque yo apago muchas crisis, pero por otro lado, va a ser muy interesante a poner sobre la mesa la importancia de la reputación y que eso te va a prevenir cualquier crisis y te va a tener voceros preparados y te va a tener rostros, seres humanos detrás de los logotipos de las grandes marcas que pueden salir a mitigar o apagar una crisis en cualquier momento. Muy bien, me ha gustado. Hay un concepto que ambos mencionamos ese día, que fue el 30 de junio, si no recuerdo mal, la semana pasada, Exacto. que era que los directivos ya no pueden esconderse detrás de un logo, ¿vale? O sea, que tienen que
salir y dar la cara. Y cuanto mejor tengan su reputación, mejor hayan trabajado su marca personal, como dices tú muy bien, esa metáfora de más suave será el colchón en el que caigan cuando Exacto. haya una crisis, hasta el punto de que puede ser hasta que no noten los efectos, ¿no? Con lo cual, esta es una parte muy importante. Recuerdo que tú y yo centramos más nuestras ponencias en la marca personal, por razones bastante obvias, ¿no? Yo hablé de reputación algorítmica, tú hablaste de lo que son las crisis de reputación que has vivido, que además has trabajado mucho en contextos políticos donde haya, vamos, si no hay una crisis diaria, pues es posible que haya dos. Totalmente, o más. o más, o más, o en Sí, algunos casos sí, más, sí, ¿no? sí, sí. Y ojo, que no es exclusivo de Ecuador, ¿eh? Lo digo para quien nos esté escuchando, seguro que dice, mi país también, en mi país también, sí, sí, en el mío también. Muchas veces la marca personal, y tú lo sabes, se asocia mucho a, a cosas como muy superfluas, muy superficiales, como pueda ser, yo que sé hacer un TikTok, que sé hacer post en redes sociales, cuando es un concepto mucho más sistémico, ¿vale? En realidad es un sistema. Es un sistema que además tiene un engranaje perfecto con la corporación. Es decir, no existe corporación sin personas, ni existe personas sin una corporación que le dé una solidez al conjunto. Con lo cual, tenemos que convencer a la gente que la marca personal, aunque ponga personal, pero es un elemento de confianza, o sea, un directivo no deja de ser un embajador, un vocero, un portavoz. Creo que en América lo llamáis vocero, aquí lo llamamos portavoz. Un portavoz autorizado y con autoridad de una corporación, ¿no? Por tanto, se nutren mutuamente lo que es la persona o el directivo en este caso y lo que es la organización. Por tanto, quitarle la etiqueta de superfluo porque no la tiene para nada. Es decir, como decías tú antes, cuando una marca personal está bien trabajada, crea un escudo, nosotros llamamos un escudo Totalmente. reputacional, que evita que entren muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo que tú pusiste varios ejemplos, algunos eran locales y quizá para algunos que nos escuchen no serán conocidos, pero pusiste uno que es Andy, ¿cómo se llama? El de Astronomer. El de Sí, Astronomer del el de caso concierto Coldplay. Sí, 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 creo que exacto, ese es uno de los casos más reconocidos. Y, más y yo conocidos, claro. hacía, claro, y yo hacía una referencia ahí porque, claro, todo el mundo pensaba que solo fue él el impactado y que con haberle, digamos, que sacado del cuadro, sacarlo del escenario ya era suficiente. Creo que incluso hicieron alguna campaña de relaciones públicas con un artista, pero fue nunca entender cuál fue el verdadero problema, ¿no? Y una de las consecuencias, como yo decía eso, es la marca empleadora. La gente que Claro, trabajaba claro. ahí le estaban renunciando por un tema así tan sencillo como que sus parejas le decían, oye, tú no vas a trabajar en esa empresa porque esa empresa tiene fama de que, de la infidelidad, y empieza a crecer y que hacen fiestas de no sé qué, o sea, empieza a generarse y como marca empleadora, o sea, para irnos más allá de una simple crisis, porque tal vez en una Sí, sí, es marca que como esto afecta, claro, Astronomer, las claro, nuevas generaciones que quieren entrar, cuando vean que hay este problema, van a decir, uy, yo ya aquí no no. entro. ¿Vale? Exacto, Me porque tú parece dices poco una serio. marca como Astronomer es tal vez muy desconocida a nivel general, no es una marca de consumo masivo ni nada, tal vez es reconocida en ciertos círculos de Más inversionistas, locales, sí. más Mm. locales, o sea, a ver, la empresa per se no tiene ningún impacto en la bolsa de valores, ni en nuestro mercado, ni en nuestro día a día. Pero el impacto que ellos lograron como marca empleadora, por poner solo uno de los pilares que tú sabes que tiene una marca, es a largo plazo. O sea, va a ser una Siempre, marca siempre. muy difícil, de tener una reputación de valores donde la gente se sienta cómoda yendo. O sea, te aseguro que no van a participar por los premios estos de Best Place to Work ni ninguno de No, esos. O sea, no, no, ¿sabes qué pasa? Que hoy una persona, pongamos entre 25 y 30 años, una cantidad de herramientas de información para saber cómo se está viviendo la cultura de una corporación, que es brutal, que nosotros no la tuvimos en su momento, no existía. Está el concepto de la reputación algorítmica, que hablaré luego y que tiene mucho que ver también con esto. Entonces, claro, hoy un chaval puede entrar en Glassdoor y ver cuál es el ambiente que se respira en una empresa, pero no dicho por los jefes ni por su departamento de marketing, no, no, dicho por la gente que trabaja ahí. Y claro, normalmente, déjame preguntarte algo. ¿Quién suele emitir más opiniones? ¿Quién las tiene positivas o negativas?
Negativas, por supuesto. O sea, tú vas a un restaurante, comes algo y tal vez, si tienes costumbre, le sacas fotos, subes al Instagram y cuando te llega el correo, por favor, ayúdeme con la encuesta en Google o cualquier cosa. No, no, o sea, qué pereza, no lo hago. Pero si tuviste una mala experiencia, Ahí vas directo, así no ahí te vas llega, directo. le pones en Google y le pones un X o un Instagram o te grabas hasta TikTok de acuerdo a tus costumbres de comunicación. Pero obviamente vas a tener una serie de críticas desfavorables. Ahí está. Entonces Y en cuanto a es así. marca empleadora, tienes por un lado una herramienta como puede ser Glassdoor, como puede ser Google también, por supuesto, Sí, como puede ser, hay otras herramientas que pueden medir un poco el clima, la cultura, sobre todo la cultura de una corporación, pero además está la reputación algorítmica de la compañía y de sus directivos, ¿no? Que esto es algo que es brutal, porque ¿qué pasa? Que eh, un poco la conclusión y uno de los temas que comenté yo, si recuerdas, es que hoy el vacío es negativo. Es decir, hoy la no presencia es negativa. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una presencia muy activa, eh, de haber escrito cosas de liderazgo de pensamiento, cosas que realmente sean influyentes, de haber participado en espacios de cierto prestigio, cierta reputación, de tener quizás algún medio propio, ¿por qué no? Pues una newsletter, pues no lo sé, un podcast como tienes tú, como tengo yo, etcétera. ¿Qué pasa? Que la IA lo que hace cuando alguien pregunta por un nombre y una empresa es que busca donde no hay, ¿vale? Empieza a buscar sí. en la página 45 de Google y ahí empieza a ver porquería, empieza a ver cosas negativas y esas son las que traslada a alguien que hace una búsqueda. Con lo cual, em, después de muchos años en que el silencio se podía considerar algo relacionado con el prestigio e incluso con buena reputación, hoy está considerado con precisamente todo lo contrario, ¿vale? Está asociado directamente a problema, a crisis, a personas que no dan la cara, a personas que no comparten su cultura, a directivos avestruz, a una cantidad de conceptos que son tremendos, ¿no? Por tanto, desde un punto de vista de marca personal, es muy importante yo creo, como mensaje, ¿no, Robert? Explicar que la marca personal no es solo visibilidad, es un proceso mucho más complejo que incluye una parte introspectiva de autoconocimiento, de entender quién es una persona, son sus valores raíces, cuáles son sus pilares, cómo estos pilares encajan con los de la corporación. O sea, tiene que haber una pequeña simbiosis porque si no esto se acaba rompiendo, esto es así. Y sobre todo por un hecho que es indiscutible, y es que las empresas no tienen valores. Los valores son humanos. Los ¿Eh? valores son Claro, humanos. entonces una empresa cuando publica que sus valores son el respeto, la disciplina, etcétera, no, no es verdad. Los valores de la empresa no, son los valores de sus directivos, en todo caso, de quienes mandan, ¿no? Por eso es tan importante cada vez que humanicemos esta relación que hay entre la marca y el mercado. No es marca, es que es un conjunto de personas lo que está ahí. Y encima, lo importante es que están representadas por lo que nosotros llamamos los C-levels o los directivos de cada área distinta y que con el CEO arriba de todo, con el presidente arriba de todo, con el máximo responsable, que es quien tiene que dar mayor ejemplo. Aquí hay otro Claro, efecto, yo aquí claro. quiero hacerte dos reflexiones. La primera, lo que decías al principio de esta última intervención, de que de cómo se llenan los espacios vacíos. Yo hace muchos años, yo vengo diciendo, o sea, o algo que siempre digo es, lo que tú no digas de ti, alguien más lo va a decir. Y entonces tienes que, ese es el vacío que tú mencionabas, o sea, no va a quedar vacío. Si no lo dices tú, alguien más lo va a decir. Y tienes que preocuparte de que lo que se diga sea favorable. Sí, sí. Ahora, o sea, eso ya con las redes sociales ya era un tema muy, muy fuerte. Ahora con la inteligencia artificial, pues más todavía, como dices, este algoritmo reputacional puede llenar ese vacío, aunque tú no lo digas, aunque otro no lo diga, ellos van a buscar y lo van a llenar con lo que encuentren. Sí, Entonces, sí, la ahí frase viene ese, la dijo un marquetero llamado Jordi Freixa, que es catalán, pero creo que trabaja en México. Dijo, si tú no dices quién eres, los demás dirán lo que no eres. Así de claro, ¿no? Que más claro. seguro Por me la tanto, este copió. vacío se rellena enseguida. Pero ¿qué es lo que ha Sí, cambiado? espérame, yo quería, y de ahí quería hacer una segunda reflexión a lo que decías después y que fue yo creo que el mensaje central de mi ponencia en este evento es que la comunicación es entre personas. Eso es un Sí, poco lo que sí, decías, o sea, el logotipo te puede representar algo,
pero al final de cuentas la comunicación es entre personas, o sea, hay alguien detrás de ese logotipo generando un contenido y hay una persona del otro lado de ese canal de comunicación recibiendo el contenido. Entonces, lo mismo era cuando se hizo el fax, cuando se hizo el teléfono, o sea, cuando tenías el teléfono, tú tenías muy claro que estabas hablando con una persona del otro lado. Ahora se ha Totalmente. despersonalizado tanto con el mismo WhatsApp. O sea, tú mandas un mensaje y no es lo mismo o no lo entiendes igual que cuando hablas por teléfono. Entonces creo que cada vez los canales se van volviendo más impersonales y eso va generando en nuestro cerebro ese desapego del contacto humano. Cada vez nos desapegamos más y eso nos hace creer que al final de cuentas del otro lado no hay una persona. O sea, nos preocupamos más por una Sí, sí. comunicación de mí hacia mí, porque es lo que a mí me gusta y es lo que yo quiero decir y todo, y te olvidas que lo que importa es el otro lado del canal, qué está viendo de ti, qué está pensando de ti, qué le estás proyectando, si estás conectando o no. Entonces, esa despersonalización que estamos teniendo en la comunicación, yo creo que es lo Penaliza. más grave Penalizan. Sí, y sí, está penaliza. Al penalizando. final de cuentas, ahí es donde te golpea porque lo que tú creíste de ti, sino lo que el otro entendió. ¿No? Y además hay un dato que si recuerdas coloqué en mi presentación, que es un dato de una investigación muy potente que hizo la agencia Weber Shandwick y que luego la apoyó una tesis doctoral de un tal Sotillo en una universidad española, que dice que hablando del peso específico del líder de una organización, que se le atribuye el 49% de la reputación general de la empresa al líder. O sea, fíjate, del 100%, prácticamente la mitad de la reputación viene del líder. Esto lo tenemos que leer en positivo, pero se puede leer en negativo. Se puede leer en negativo. Es Claro, decir, sobre todo sí, porque cuando es claro, negativo sube ese porcentaje, ¿no? O sea, claro, como tú decías, exacto, o sea, exacto. cuando es algo bonito, capaz te queda algo, pero cuando es algo negativo lo Ahí. racionalizas y es mucho más consciente el rechazo. Y luego un tema que creo que también fue fundamento del Congreso era cómo afecta desde un punto de vista financiero la reputación a las empresas. Porque claro, cuando no te toca en el bolsillo, bueno, puedes pensar, hay que trabajar en ello, no tal, pero es que resulta que este dato que he dado antes de que el peso específico del líder es un 49% de la atribución de reputación de la empresa, pero es que también 45% atribución del valor del mercado directo. Es decir, el líder es responsable del 45% del valor de la compañía, la reputación del líder. Y ahí entramos ya en una consideración que creo que cambia la manera de entender la reputación, que ya no es un intangible, ya tiene números detrás, ya tiene cuantificación, ya tiene KPIs para seguirlo. Es, es 45%, eso se puede cuantificar. ¿Cuánto vale una compañía? Y de Por ese supuesto. valor total extraigamos el 45 y eso es lo que ha aportado el CEO. Pero también es lo que puede quitar un CEO con un problema de reputación, ¿no, Por Robert? supuesto, sí, hay un porcentaje de impacto muy, muy fuerte. Hay marcas que sí han sido marcas que como tales han logrado una reputación que permite ser colchón, pero solo parcialmente. Porque como te digo, al final de cuentas, cuando uno le pone rostro a la marca, ese rato se vuelve un sentimiento personal. O sea, las empresas tratan a través de su publicidad, tú lo sabes bien, tú vienes al igual que yo de unos inicios publicitarios, uno trata de conquistar el corazón a través de la publicidad y lo logras de una manera artificial. Al final de cuentas, de una manera artificial. Digamos, ves a la familia sentada, junta, comiendo Sí, una sopa un hecho con poco eso, forzado. ya. Entonces es un poco artificial, pero es aspiracional. Eso era antes, porque ya sabes que actualmente han cambiado todos esos parámetros, pero al final de cuentas generas ese sentimiento artificial. Pero cuando tú pones un rostro que sabes que no es un actor sentado en un No, que es un comercial, rostro sino real, que que es es un... un Sí, sí, rostro real, y el sentimiento es mucho más profundo, porque ahí totalmente. realmente generas empatía o generas rechazo, ¿no? Sí, Entonces sí, es totalmente. la parte clave y creo que, bueno, tal vez hay mercados en este sentido más desarrollados. Acá en Ecuador todavía estamos muy, muy atrás en tema de
que el C-level entienda la importancia de esa reputación. O sea, Sí, sí, aquí el ahí di un C-level dato. todavía Sí, es perfil mm, bajo, no me veas, a mí sí. lo que me importa es ganar grandes sueldos, tener un cargo muy importante. Nunca voy a salir en cámaras, o sea, no es mi perfil, Ahí. yo no tengo que ser simpático, yo no tengo que ser simpático, yo nunca voy a salir, para eso tengo toda una área de comunicación que se encargará de sacar comunicados y todo, y estamos viendo que el día de hoy solo un rostro humano puede salir a desmentir o a ratificar o a impulsar un mensaje. Ya No los te puedes esconder boletines y detrás todo del eso, logo. Sí, sí, no no te puedes puedes esconder. esconderte atrás del logo. Yo creo que ese ha sido uno de los principales cambios el día de hoy, y tenemos que, y por eso fue yo creo que el principal objetivo de este mensaje es poner sobre el tablero la importancia de una reputación preventiva, como decías tú. Sí, sí. Aquí, además, sobre esto que acabas de comentar, es curioso que muchos líderes consideran que muy importante la transformación digital, todo esto, pero en cambio, lo que sería la portavocía activa o la vocería activa, si quieres, un 5% es el nivel de vocería activa en Latinoamérica. Es muy bajo por parte de la alta Sí, dirección. Entonces, claro, totalmente. y ya me acuerdo que yo puse un ejemplo de lo que es la minería, que es un sector muy importante en Ecuador, por ejemplo, es un sector clave, la parte de minería, y solo el 25% de directivos, una cuarta parte, tiene presencia, por ejemplo, en una red como LinkedIn, aprovechando, claro, una oportunidad preciosa, ¿no? Entonces, yo creo que aquí una conclusión muy importante, una de las conclusiones importantes de este congreso es que el liderazgo reactivo, ¿vale? Contra el proactivo, el liderazgo reactivo es un riesgo financiero. Es un riesgo financiero. ¿Ok? Es, Totalmente. Y es yo decir, creo que estamos mucho hablando ya de es dinero, estamos hablando de dólares, de euros, estamos de hablando de, muchos, sí, claro, de pérdidas que son realmente importantes, ¿no? Hablamos también, si lo recuerdas, muchas veces hay una zona de vulnerabilidad, que es cuando un directivo únicamente sube informaciones a las redes o a los blogs o la web interna en cuanto a los grandes logros de la compañía. Ese perfil institucional está caducado. Eso no aporta ningún valor. Es decir, tenemos que superar esta parte más transaccional, más institucional, y ir a una parte mucho más social, mucho más transformacional. Los que van a trabajar, hablando de employer branding, los que quieren ir a trabajar en una empresa, no quieren un líder que esté todo el día alardeando de que hoy hemos firmado un contrato nuevo, etcétera. No, no. Quieren saber cómo es la cultura de una empresa, quieren saber cuál es la filosofía de su máximo directivo, quieren saber cuál es su visión a largo plazo, qué espera conseguir con esa marca, con su gente, con sus empleados, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se quedan en comunicación meramente transaccional o institucional, están en una zona de vulnerabilidad, porque cualquiera les puede dar por aquí, ¿no? En cambio, cuando van a una zona de blindaje es cuando empiezan a meterse en temas sociales, en temas de sostenibilidad, en temas de tener su voz propia, de, de- de trabajar la reputación, pero de una manera, como dices tú, proactiva, no reactiva, ¿no? Y esto es algo que lo tienen que entender muy, muy bien, ¿no? Por tanto, tienen que entender el concepto que la reputación corporativa ya no se busca, sino que se responde. ¿Vale? Es decir, tú la puedes tener alta o la tienes por poner baja, pero y cuando se responde no me refiero a que hay una crisis que hay que responder, sino que la reputación, la gente no la está buscando, la está respondiendo, ¿no? La estamos creando todos, ¿no? Es un concepto muy, muy complejo. Y además el algoritmo, que esto lo ha complicado todo un poco más, porque claro, ¿qué nos ha pasado? Robert, que antes buscábamos por Google. Y si una persona tenía poca información, pues nos quedábamos con lo que había, vale, tenemos esto. Pero ahora, como buscamos, incluso Google tiene búsquedas con la IA, lo que los famosos AI overviews, ¿qué pasa? Que aquí entra el algoritmo. Y el algoritmo tiene una forma de buscar completamente distinta, porque puede detectar crisis pasadas, demandas laborales, prensa desfavorable. Bueno, sigue. O sea, ves añadiendo cosas y eso lo mete en el paquete de la claro. reputación, ¿vale? Que quizá con Google se había olvidado todo esto porque lo había colocado en la página 384 de búsqueda. No, no, es que la IA no lo pone en la 384. La IA, cuando no encuentra nada que sea sólido, cuando no encuentra información, busca la información antigua y caduca. Y este es un problema, ¿no?
el juicio implacable de los algoritmos castiga la invisibilidad. Y este es un concepto que creo que es importante considerarlo. Y además tú sabes bien que en el Internet siempre queda la huella. Así tú lo hayas eliminado, Siempre. lo hayas borrado, hayas Eh, bajado el tweet, hayas bajado lo que sea, sí, eso sí, no, quedó ahí. Y antes hay era para empresas una que persona pueden quitar difícil cosas, sí, se pueden quitar informaciones, pero no todas, no todas. exacto. Y capaz a un ser humano le resulta muy difícil encontrar esa publicación que hizo Guillem hace 10 años y me acuerdo y ya no sé, pero la IA en La IA es fracciones de implacable, segundos la encontró. Sí lo encontró, o es sea, uno le implacable. pone tres, cuatro palabras y lo encuentra, así tú ya no te acuerdes ni en qué fecha, ni en qué año, ni cómo lo dijo. Entonces, Por realmente, tanto, mira, yo a mis clientes les digo muchas veces, sobre todo en el mundo corporativo, yo les digo, hay un dicho entre los motociclistas. Hay el motociclista que se ha accidentado y el que se va a accidentar. No hay más. O sea, o ya te accidentaste o te vas a tú accidentar. también te Y no te vendiste la digo, moto, tú también te vendiste la claro, moto. yo también la vendí, sí. Entonces digo, o sea, a ver, y no te digo que es que vas a tener un gran accidente, o sea, hasta el rato No, no, no. de estacionarla pones mal el pie y te caes, ¿no? O sea, puede ser, algún día algo te va a pasar en una moto. Lo mismo te va a pasar como un C-Level. Y no te digo que algún día vas a tener una crisis y vas a tener que salir en medios y ruedas, no. Pero algún día vas a tener que reunirte con el superintendente de compañías, con el ministro de la producción o con una entrevista en medios para hablar del tema de tu sector. Y cuando quieran saber quién eres, no te van a dar cita, no te van a dar la entrevista, no te van a invitar a dar una ponencia, porque no has dejado huella. Entonces, esa es la huella que tienes que ir preparando para que todo el mundo sepa al final de cuentas eh, quién eres, por resumirlo de una manera, ¿no? Entonces, ese es el trabajo preventivo que hay que hacer, porque nadie te dice si vas a llegar o no a una crisis, pero para cualquier tema profesional, el haber gestionado adecuadamente tu marca personal ya es una tarjeta de presentación. Entonces, Totalmente. ya no es, ya la marca personal no es como decía ese día, dejó de ser hace mucho tiempo un tema de políticos o estrellas de cine o de rockstars o de deportistas famosos, no. Hoy día es de todos. Yo hace mucho tiempo que no, porque nunca me acuerdo de llevarlas encima, las business cards, ¿no? En fin, el intercambio de tarjetas, pero yo estoy muy seguro que si buscan mi nombre, estoy tranquilo con lo que van a Sí, encontrar. sí. O Porque, sea, de que te porque encuentran he fácil y tomado rápido. cartas en el asunto para que lo que encuentren esté bien. Entonces, yo el mensaje que daría a directivos y a departamentos de comunicación, pues, cuidado, que tienen también en su deber el procurar que esa reputación de sus líderes sea la que tiene que ser, es ah, no esperéis que haya una crisis, trabajar preventivamente, eh, no os preocupéis por lo que diga la IA, ocuparos, que es muy distinto, ocuparos. Es decir, Totalmente. hay formas que podemos hacer que la IA lea lo que nosotros queremos. Y normalmente tiene mucho que ver con la calidad del contenido, no con la cantidad. Todos los artículos, hoy he visto un post muy bueno de Inge Saez, que dice que lo que más indexa la IA, por ejemplo, en un lugar como LinkedIn, son los artículos largos. En cambio, pero además con una diferencia kilométrica con respecto al resto de formatos, a los posts, las infografías. No, no, los artículos largos es lo que más indexa la IA dentro de LinkedIn. ¿Qué quiere decir? ¿Que es lo que tiene más likes? No, no tiene nada que ver. Olvidémonos de los likes, olvidémonos de los comentarios, olvidémonos del el viejo engagement. Ahora el engagement pasa por un algoritmo por detrás nuestro, que es lo que selecciona la IA cuando alguien hace una búsqueda. Y esto no nos tiene que preocupar, pero sí nos tiene que ocupar. Y aquí, Robert y yo, somos muy buenos en eso. ¿Sí o Porque no, hay, Robert? porque ocupa más espacio, ¿no? Entonces tiene más carne, o sea, tiene de dónde sacar más carne y menos hueso. O sea, yo creo que por ahí va ese tema del algoritmo de, a ver, aquí tengo más Qué buena metáfora, qué información. buena metáfora. Sí, Me sí. encanta. Oye, Me encanta otro la buena. tema, otro Sí, tema para mí es súper interesante. Yo normalmente creo que trabajo en dos pilares principales cuando trabajo con políticos o C-level. Por un lado, sí es la parte de gestionar tu marca como tal, de la estrategia, de la autenticidad, de trabajar contenidos, de media trainings, de prepararte como vocero, de generarte comunidad y todo.
Eso creo que sí, es el pilar fundamental, pero hay otro segundo pilar y que recordarás que Luciano habló algo del tema, Ah, sí. y es la gestión con los stakeholders, que yo creo que también es clave en cuando hablamos del personal branding del C-level. Yo, por ejemplo, con uno de mis clientes, cuando íbamos a una entrevista, yo le decía, más importante que la entrevista es lo que hagas los 5 minutos antes con el entrevistador. Me decía, no, pero lo importante es lo que va a escuchar la gente. No, porque la gente Absolutamente va a tiene toda la escuchar. razón. Entonces tú llega y haz 5 minutos de trabajo, de gestión con De el previo, sí, sí. entrevistador, el trabajo previo, porque entonces eso va a hacer que cuando entres a la entrevista primero vas a tener Ya un estés un poco entrevistador mejor que te, preparado, claro. o sea, tú ya le vas a dar tu lineamiento, ya le vas a dar información que tal vez no tenía, ya va a estar en mejor disposición, Sí, sí. no te va a tratar rudo, sino más bien como viejos amigos, te va a permitir hablar más, te va a dar más la razón, y eso ya cambió completamente la entrevista, esos Sí, cinco sí, para minutos los que antes. no lo Entonces, conozcáis, os recomiendo seguir a Luciano Elizalde, que es la persona de la que está hablando ahora Robert, que hizo una excelente presentación, de la cual me quedé con este concepto y con otro muy interesante, que es que la crisis muchas veces es la propia estrategia. O sea, la estrategia o la falta de ella, ¿no? Pero quiere decir que la crisis está ahí, que muchas veces pensamos que la crisis es algo que sobreviene, que no se podía prever. Claro que se puede prever. Hay muchos mecanismos para prevenir todo. Por ejemplo, pensamos que no va a haber otra COVID, otro bicho que vaya a venir. Hay que estar preparados, puede venir, ¿no? Y si tú tienes un el modelo día de de negocio mañana. que está anclado en lo presencial, es posible que tu modelo de negocio se vuelva a caer, ¿no? Entonces, puede haber extensiones de guerras, puede haber muchas cosas con las que tenemos que estar absolutamente preparados. Fíjate lo que ha pasado en Venezuela, un terremoto en una zona que Por sísmicamente quizá supuesto. no le correspondía, ¿no? Con lo cual, la cuestión es prepararse para. Y en eso yo creo que lo que estamos haciendo nosotros desde el punto de vista de reputación y marca personal es bueno porque mucha gente quizá no vea el resultado a corto, pero a largo lo va a ver, lo va a notar. Sí, yo ahorita te podría decir que la mejor recomendación y que es como yo trabajo es ir echando colchones en el camino. Ir echando colchones en el camino, vas echando, porque tú no sabes cuándo te van a golpear y qué tan fuerte te van a golpear. Entonces, si tú Sí, ya sí, vas echando colchones, el momento que tengas que caer en ese espacio, ya vas a tener una base preparada. Las totalmente, crisis, totalmente. las crisis se pueden olfatear, se puede trabajar. Al final de cuentas, una crisis se da porque tú no estuviste preparado. Porque si hubieras estado preparado, la crisis no hubiera sido crisis. Entonces, la reputación preventiva, como tú has dicho desde el principio, creo que es la clave, trabajar en una estrategia de personal branding realmente sostenida sobre autenticidad, sobre coherencia. Yo hablaba mucho ese día de la coherencia, o sea, muchos de los ejemplos que poníamos, si Coherencia hubieran tenido, y relato propio, exacto, sí, claro, sí. si uno hubiera trabajado en una marca personal con coherencia, cualquier ataque te pasa por encima, porque no Sí, lo sí. van a creer. O sea, inmediatamente cuando sale algo que no conecte el cerebro, bueno, ahora hablo mucho de cerebro porque estoy estudiando neurociencia y neurobranding y todo eso, Lo sé, lo sé, lo sé. Con si Miquel el Nadal. cerebro, sí, Sí, sí. nunca es tarde. Nunca es tarde. Este, no, si tu cerebro no conecta con esa imagen, inmediatamente tu propio cerebro empieza a generar explicaciones. ¿Y ahora cuáles son las explicaciones? Eso es con IA, eso es un bulo, eso es un fake news, o sea, como no me conectó, mi primera respuesta es a rechazar ese contenido. Pero si me llega un contenido nuevo del cual yo no tengo referencia en el cerebro, donde no tengo nada con qué comparar, lo asimila como cierto. Entonces, a ver, creemos experiencias, creemos conocimiento, creemos una imagen en el cerebro que cuando venga cualquier situación, el cerebro ya tenga un punto de comparación. Yo finalicé, me acuerdo, la charla con una frase que decía algo así como: la máquina ya está hablando por ti, asegúrate de que cuenta la historia correcta, ¿no? Y eso Sí, se llama prevención, se llama trabajo de marca personal y no un trabajo pim pam pum, ¿eh? Nosotros nuestras consultorías
O sea, tienen principio y tienen continuación. O sea, yo el mínimo plazo de consultoría que tengo es de 14 meses, ¿no? Y con muchos clientes hace muchos más años que estoy con eso. ¿Por qué? Porque en el fondo actuamos un poco como Sherpas, ¿no? Somos un poco los porteadores de todo, pero al final el camino lo tienes que hacer tú, ¿no? Y entonces, de que cuente la historia correcta, es más fácil decirlo que hacerlo. Hay que trabajar mucho para que la máquina cuente la historia correcta. Así es, realmente, y eso, como dices, es solo cuando va teniendo, cuando vas llenando la alacena. Cuando vas llenando la alacena, el rato que abre, bueno, tiene platos, tiene frutas, tiene vegetales. Bueno, puedo hacer lo que quiera. O sea, ¿qué quieres que te cocine? Porque tengo una nevera llena. O sea, dime qué quieres saber, qué quieres probar, porque tengo una despensa llena. Si la tienes vacía, si solo tienes una lata de atún, de una lata de cualquier cosa, oye, lo único que hay es esto, y que capaz ya como es viejo está dañado. Entonces, vamos llenando nuestra alacena de lo que queremos que la inteligencia artificial y las personas que están del otro lado, tengan. Exacto. Obtengan y sí, sí, y logren. Muy bien, Robert, me ha encantado esta charla. Podéis encontrar a Robert, bueno, solo porque pongáis Robert J. Samaniego lo vais a encontrar en todas partes. También tiene una marca digital que es Rojo Samaniego, ¿vale? Porque en realidad es Roberto Joaquín, ¿no lo digo bien? ¿Sí? Sí, ¿Lo digo bien? Sí, perfecto. Roberto Joaquín. O sea que Rojo Samaniego también es su blog, creo que es rojosamaniego.com, ¿no? Sí, sí, Exacto. todo mi página web, mis redes sociales, pues Web, desde hace etcétera. mucho tiempo Con lo cual ya unifiqué todas mis identidades tiene y ahí muchos está. vínculos con España, muchos. Eh, y espero que muy prontito lo podamos ver por aquí de una manera un poco más continuada. Pero bueno, esto vamos a ver cómo van, Bueno, cómo vamos van a las ver cómo cosas. va Vamos a ver cómo van las cosas. y de igual forma, Guillem, haberte tenido aquí en Ecuador, tú sabes que era Bueno, ha sido una una deuda pasada, ¿eh? pendiente, pero era una deuda, yo me acuerdo. Tengo la cabeza todavía llena de todas las experiencias vividas, porque claro, la ponencia o el congreso duró 3 horas, pero claro, yo Sí, estuve sí, 4 días ahí y no os sí. puedo explicar porque es, vamos, una locura lo que organizó este señor. O sea, vamos, ya os digo que es un maestro de ceremonias de los mejores que hay y que se nota que está acostumbrado a tratar bien a las personas, ¿no? Y eso se nota luego en lo que escribe y en cómo escribe. No, Robert, Guillem, muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias por tu visita y como quedamos muy pronto, espero también estar por allá y seguir aportando en este mundillo del personal branding. Muy pronto. Personal Branding World eBook 2026 está en el horno. Hay que dejarle que termine de cocinarse un par de semanas más, 3 semanas más. Bien, bien. Tenemos más de 50 autores. Creo que ¿Es la son quinta 15 o edición, 10. Robert? Es la ¿Quinta? quinta edición. Quinta Es la edición. quinta edición. Creo que tenemos 15 o 16 países. Libro está, hay artículos en español, artículos en inglés, artículos en portugués, o sea, realmente han sido 5 años de mucho trabajo constante de esta comunidad del Personal Branding World. Así que aprovecho este espacio para decirles que muy pronto tendremos la quinta edición del ebook. Y también déjame decir que si me estás escuchando y te dedicas al mundo del personal branding y no has pasado por 15 minutos al rojo vivo, siento decirte Te que te estamos falta una parte esperando. muy importante de tu reputación. O sea Gracias, que Guillem. contacta con Robert. Siempre gracias por tu gentileza. Muy bien. Un honor Un haber abrazo muy estado de grande a este todos. lado. Que vaya bien. Hasta luego.